Ya estamos en comunicación hasta el Torito con el ingeniero Harfuch. A petición de ustedes del público se fue a actualizar con chistes colorados porque son los que mejor le califican, ¿verdad, ingeniero? Nomás por eso fue. De todo, califican de todo, los inocentes son muy buenos también, pero pues ustedes no quieren inocentes, ustedes quieren rojos. Quieren puro colorado. Sí, los colorados cuestan trabajo, Muy bien, ingeniero, pero hoy es día de ponerse serios con las reflexiones. ¿Qué nos tiene para hoy, ingeniero? Fíjate, hoy está en calidad de gurú espiritual, de las consecuencias de la ira. Pero antes, ¿tú sabías que la Torre Eiffel pudo haberse construido en Barcelona? No, ingeniero. No sabía. Bueno, vamos a se hablar cambió de la eso. sede. No sin antes quiero mandar saludos a Jorge Pastor, a José de Jesús Padrón, saludos. A Jorge Zúñiga, a Patricia Hernández García, a Adalberto Balbuena, José Perales y a Nancy García. Saludos a todos ellos a José y por Perales, supuesto a todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Muy bien, ingeniero. Fíjate, el ingeniero francés Gustave Eiffel presentó primero su proyecto de torre a los responsables del Ayuntamiento de Barcelona para que se construyera en esa ciudad con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, que fue en 1888. Oh, yes, sir. Pero a los responsables del ayuntamiento barcelonés les pareció una construcción extraña y cara que no encajaría en la ciudad, y en su lugar construyeron el actual Arco del Triunfo que tienen ahí. Tras la negativa del Consejo barcelonés, Eiffel presentó su proyecto a los responsables de la Exposición Universal de París, donde se elegiría un año más tarde, en 1889. Estos aceptaron construir la torre, pese a que en un principio pensaron que la tendrían que desmontar una vez acabada la exposición. Solo la voluntad popular evitó que se derribase. Les gustó tanto que ella dice, ¿para qué la quita, no? Fíjate nada más. Cuando fue construida, era el monumento más alto del mundo, tenía 300 metros. Si sumamos la antena de radio que se encuentra en la cúspide, su altura es de 324 metros. Cuando la construyeron, la torre pesaba alrededor de 7.300 toneladas. Si bien hoy en día se calcula su peso en más de 10.000 toneladas. Este exceso peso es debido al museo, a los restaurantes, a los almacenes y tiendas que albergan. Los elevadores, ¿no? Sí. Cerca de 200 obreros ensamblaron las 18.038 piezas de hierro, usando 2,5 millones de roblones, siguiendo el diseño estructural de Maurice Koechlin, ¿no? Sí. Estaba previsto que la torre alcanzase los 350 metros, pero los vecinos se alarmaron por la amenaza de que un edificio tan alto construido sin apenas piedras pudiera caerse, y se manifestaron provocando un cambio de planes. Los 24 últimos metros corresponden a la antena de radio, como se dijo, que fue añadida mucho después. La torre se inauguró el 31 de marzo de 1889 y fue abierta al público el 6 de mayo de ese año, y desde entonces es pintada cada 6 o 7 años con 50 toneladas de pintura. Los colores varían. Este trabajo se hace para conservar el metal, que está siempre al aire libre. Esta ardua labor es realizada por expertos en escalamiento acrobático. ¿Cómo ves, mi querido Jorge, esta torre? En la torre, ingeniero, no, pues siempre es oportuno aportar estos datos sobre un monumento insigne que hoy es pues el símbolo de la ciudad de Tahuí, y que bueno, sigue siendo espectacular, impactante. Cualquiera que va por allá se impacta al ver la Torre Eiffel, Así Torre es. Eiffel, como le llaman. Así es. Oye, mi querido Jorge, ahora voy a dar la reflexión de las consecuencias de la ira. Las consecuencias de la ira, desde luego hay que controlar la ira, e incluso hay terapia para ello, ingeniero. Y si no, dejar la desbocada. Alguien dice, conducía por la carretera a unos 95 kilómetros por hora cuando vi delante de mí 2 gorriones en una feroz batalla al lado de la carretera. Se estaban atascando mutuamente con gran furia.
Era un ataque tremendo y las plumas se veían volando, ¿no? A medida que mi auto se acercaba, se atascaron en el combate. Juntos se levantaron por el aire y aletearon ciegamente hacia el auto. No vieron el auto de tanto coraje que tenían. Haciendo un violento ruido sordo, se estrellaron contra el parabrisas, dejando una mancha de sangre y plumas. Estaban tan absortos en su pelea que no vieron un peligro mayor. Su riña les costó la vida. ¿Cuántas veces actuamos como esos gorriones? No nos damos cuenta de que en una pelea nadie gana nunca. Ambos pierden. Guardamos resentimientos y nuestros enfados crecen desproporcionalmente. No sé por qué habrán peleado esos dos gorriones, pero no valía la pena morir por ello. Tampoco vale la pena morir por nuestras riñas. Aprende la lección de los gorriones, olvida sus agravios, disponte a perdonar y admítelo cuando te equivoques. Cuando tengas ganas de pelear, acuérdate de esos dos gorriones junto a la carretera. Cuando atacas ferozmente, seguro que te haces daño tú también. Dicen. Tolerancia y aceptación a tu prójimo, porque lo perfecto es inhumano. ¿Cómo ves, mi querido Jorge? Eso, ingeniero, pues sí, desde luego hay que contener el enojo, que muchas veces es parte de la frustración, ¿no? Sí, tú manejas, cuando vas manejando, ¿qué ves? Cuando ves algo que te molesta, pues te enciendes, ¿no? Y tratas de contestar. Pues sí, la ira de carretera que la tienen muy identificada, por ejemplo, en ciertos países, incluso hasta te mandan a terapia el juez, ¿no? Por esas broncas que aquí se dan un día sí y otro también entre el tráfico. Pues hay que pensar que, pues vaya, si se metió, sí da mucho coraje, ¿no? El cerrón o el susto, claro, precisamente que le produce algo, una maniobra que, vaya, desafortunadamente en nuestras calles vemos gente que no solo maneja cada vez peor, maneja no solo no respetando los reglamentos, sino la lógica, hasta el sentido común, ¿no? Y eso obviamente nos genera a veces un nerviosismo y un estrés que muchas veces derivamos en una reacción agresiva. Pero desafortunadamente en estos tiempos, hoy ese tipo de situaciones son muy peligrosas. Veíamos el caso la semana pasada o antepasada, ¿no? De unos tipos que asesinaron a un taxista porque lo salpicó con un charco de estas aguas, pasó y lo salpicó en la camioneta, no a ellos, lo salpicó en la camioneta, y eso fue motivo, la causa, o la sin razón, diríamos, de que asesinaran a ese taxista. Hágame usted el favor, el tamaño de la locura. Entonces, la ira, el enojo son los peores consejeros, porque claro, nos pueden llevar a hacer o a decir cosas de las que podamos arrepentirnos el resto de nuestras vidas. Por eso siempre hay que dejar el enojo de lado, hablar la situación, y si no hay arreglo, pues todo ya se arregla en las chingadas. No, nada, es cierto. No, siempre tratar de llegar. Pero hay gente que para no hacer eso toma el celular y empieza a marcar a otras personas, y cuando manejan, oye, es tremendo también eso, accidentes. ¿Cuántas cosas necesitamos cuidar en esta vida, verdad? Y salir adelante. Así es, querido ingeniero. No, siempre pues la calma es lo más difícil, ¿no? El sosegarse, el gobernarse y el pensar las cosas con la cabeza muy fría. Cuando reaccionamos así con enojo, con la tripa, es cuando luego hacemos cosas de las que digo después nos arrepentimos. Oye, ¿y la salud también te afecta? También, claro. Hay el hígado se te hace cuadritos, ¿no? Exacto, sí, la bilis. No, todo, la vesícula biliar, todo te afecta. Por eso usted, aunque tiene 189 años, se ve como de 42, ingeniero. Por su bonomía y por su buen humor. Tú, mi querido. No me diga, ingeniero. No me diga, ingeniero. Ahora sí que se voló la barda.
Sí que lo ha tratado mal la vida, ingeniero. Porque entonces usted sí me va a hacer enojar. Diciendo esas cosas tan descabelladas. Sonríele a la vida como si fuera viernes. Ahora sí que para todas las ya están calificando aquí un año más que Jorge 10. Que fue un muy buen chiste. Su mejor chiste del último año. No fue chiste. Le mando un abrazo, ingeniero. Bien, Jorge, la vida vívela. ¿Cuántos años tienes? Pues los que te falte vivir, no los que ya viviste. Esos ya no los tienes. Esos ya se fueron. Ya. Decía mi padre que el saldo que siempre baja es el de la vida. El del banco podrá subir y bajar, pero el de la vida baja. A cada minuto retrocede. Cada minuto que pasa, ese ya no vuelve jamás, ingeniero. Por eso hay que aprovechar. ¿Qué tan feliz eres? ¿Qué tan feliz has sido? Pues bastante, ingeniero, bastante. En tu vida? Digo, con situaciones altas y bajas, pero pues bastante, ¿no? Bastante feliz, con preocupaciones, pero que fuera la vida sin preocupaciones, sin retos, ¿no? Estaría muy aburrido todo. Dios da las mejores batallas a sus mejores guerreros, y con eso me consuelo. Claro que se consuelan, ¿no? Es un gran consuelo, mi querido Jorge. Pero no te preocupes, la vida te va a tratar bien. Yo espero que sí, ingeniero. Ya, ¿no? Está bien. Pues ya se tardó. Cuando despiertas, ves el sol, ves el cielo, ves todo. Estás teniendo un día más de vida. Qué bonito, ¿no? Eso, ingeniero, que si no hay para la renta, bueno, pues el cobijo son las estrellas. Pues para eso estoy en vida, para tratar de hacer para la renta. Eso, ingeniero. Ahí me voy con Tomás, ya me dice que me tiene un huequito reservado, ¿no? Pero Tomás también quiere su comida, ¿eh? No, sí, ya le toca a usted, ingeniero. Usted ya le toca alimentarnos. ¿Cómo no? Aunque sea compartimos las croquetas, Tomás y yo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿qué? ¿Lo vemos el viernes o se va a apretar, ingeniero? Creo que sí, vamos a estar por allá. Bueno, órale pues, ingeniero, le mandamos un abrazo cariñoso. Igualmente a todos allá, como con siempre, mucho cariño, nos como alegra siempre, la mañana, ingeniero. Sí. Nunca verá usted al ingeniero Harfuch enojado. De verdad, nunca lo he visto enojado, ingeniero. Espero no verlo nunca enojado. Espero, no, cuando me enojo, sí, la ira la tengo que tener de alguna manera. No. Uy, asústame. No, realmente pasé el enojar a este hombre. Gracias, ingeniero. Un abrazote. Gracias. Luego, vamos a hacer un corte y regresamos aquí con el hincha, muchacho, a cerrar esta emisión del lunes. Gracias a todos. Hola, ¿cómo están? Soy Laura Villafuerte y los invito